Bienvenidos, ungidos, digan la verdad o véanla filtrarse por las grietas que juraron que estaban selladas. Elegidos, acérquense, porque lo que estoy a punto de destapar les provocará escalofríos. Imaginen esto. En un estudio psicológico reciente, los investigadores descubrieron que las personas atrapadas en una mentira suelen gastar más energía en gestionarla de la que habrían gastado en decir la verdad. Y cuando ese castillo de naipes empieza a tambalearse, entran en pánico, se desesperan, ruegan. Eso es exactamente lo que está sucediendo ahora. Las mismas personas que juraron que ustedes eran los villanos, que los pintaron como una amenaza latente, ahora persiguen a una persona, suplicándole que le diga al mundo que ustedes nunca intentaron herir a nadie. Dejen que eso resuene en su interior. La historia que construyeron para destruirlos es ahora la misma historia que los asfixia. Es casi cómico, ¿verdad? Trabajaron horas extras para hacerlos parecer peligrosos, solo para terminar pareciendo desesperados. Es como ver a alguien poner una trampa, tropezar con ella y luego gritar pidiendo ayuda. Y la ironía es que quieren que la misma verdad que una vez se enterraron salga a flote, porque sin ella están acabados. Así que esta noche vamos a quitar las capas. Vamos a exponer por qué su ruego no se trata de la libertad de ustedes, se trata de su supervivencia. Y créanme, una vez que vean la psicología, la vergüenza y el peso espiritual detrás de todo, nunca volverán a ver sus lamentos de la misma manera. Y el primer punto es que están rogando por un testigo porque su propia conciencia los traicionó. Suplican por un testigo porque su propia conciencia ya los ha delatado. Esa es la verdad que nadie quiere decir en voz alta. Una conciencia culpable pesa más que las cadenas y siempre se filtra, sin importar cuánto alguien intente ocultarla. La razón por la que quieren que otra persona dé un paso al frente y declare su inocencia no es por justicia o compasión. Es porque su alma no los deja dormir por la noche. Saben lo que te hicieron. Saben que las historias que contaron nunca coincidieron con quién eres realmente. Y ahora, cada vez que surge tu nombre, sienten el aguijón de su propia deshonestidad presionándolos. Lo que realmente quieren es una venda para la herida que ellos mismos crearon. Si esta persona a la que le ruegan finalmente habla, los alivia de la carga de llevar la mentira. En sus mentes no se trata de hacer lo correcto por ti, se trata de aligerar la carga que ya no pueden soportar. La ironía es que la conciencia nunca olvida. Pensaron que eran lo suficientemente fuertes para sostener una mentira. Pero las mentiras no son objetos inertes. Crecen, se multiplican, exigen mantenimiento y finalmente el mantenimiento se vuelve insoportable. En esa etapa se encuentran ahora mismo. Otra capa de esto es el miedo a ser expuestos. Cuando alguien ruega por un testigo es porque está aterrorizado de que la verdad estalle por sí sola de maneras que no pueden controlar. Así que intentan controlar los daños. Si este testigo dice que nunca intentaste herir a nadie, pueden darle un giro como si siempre hubieran sabido que eras inocente, como si no fueran ellos quienes impulsaron la historia opuesta en primer lugar. Es una táctica de supervivencia, no de redención. Están tratando de reescribir su papel antes de que el guión los alcance. Y aquí está el punto clave. Rogar demuestra debilidad, no rectitud. Si realmente creyeran en sus propias acusaciones sobre ti, no necesitarían que nadie te defendiera ahora. Pero el hecho de que estén desesperados porque alguien más limpie tu nombre, demuestra que nunca creyeron del todo en sus mentiras. Solo esperaban que todos los demás lo hicieran. Ahora su conciencia se ha convertido en una traidora, gritando la verdad de maneras que no pueden silenciar. Y la única escapatoria que ven es obligar a otra persona a decir lo que ellos mismos tienen demasiada vergüenza de admitir. El ruego no es realmente por tu libertad, es por la de ellos. Segundo, el ruego demuestra que le temen a la memoria colectiva. Le temen a la memoria colectiva y por eso están rogando.
Los rumores son frágiles. Pueden doler en el momento, pero con el tiempo la gente olvida las palabras. Lo que no se desvanece, sin embargo, es la energía. La forma en que la presencia de alguien te hace sentir, la consistencia silenciosa de su carácter, la atmósfera que llevan consigo. Mucho después de que las historias sobre ti se susurraran en rincones oscuros, la gente recordaba la sensación que dejabas, y ese recuerdo nunca coincidió con las mentiras. Ese es el problema al que se enfrentan ahora. No pueden borrar lo que los espíritus de la gente ya saben. Cuando alguien es verdaderamente dañino, se nota en más que solo rumores. Se nota en un patrón de destrucción, en un residuo que lo sigue a todas partes. Pero contigo ha sido todo lo contrario. Puede que la gente no siempre te haya entendido, pero no podían quitarse la sensación de que no eras lo que te acusaban de ser. Y con el tiempo, esa sensación se vuelve más fuerte que cualquier campaña de difamación. Esto es lo que los aterroriza. Saben que la memoria humana es voluble con los detalles, pero aguda con las impresiones. Saben que, tarde o temprano, la gente empieza a cuestionar. Si realmente eras tan peligroso, ¿por qué sus propias experiencias contigo nunca coincidieron con la narrativa? Por eso necesitan que alguien más salga y declare tu inocencia. No es porque de repente les importe la justicia. Es porque se dan cuenta de que la historia que impulsaron se está derrumbando bajo el peso de la memoria vivida. La gente está atando cabos, no con palabras, sino con recuerdos, momentos de amabilidad, veces que ayudaste, la forma en que te alejaste en lugar de contraatacar. Ese recuerdo lleva una verdad más potente que cualquier cosa que pudieran fabricar, y una vez que la gente confía en su propia memoria por encima de los rumores, el juego ha terminado. También temen lo que hace la memoria colectiva cuando da un vuelco. No solo te exonera, los condena a ellos. La misma multitud que una vez creyó los rumores comienza a verlos de manera diferente. Ya no son los protectores que advertían a otros sobre ti. Son los engañadores que manipularon a todos para que dudaran de lo que ya sentían en sus entrañas. Ese cambio es irreversible. La gente puede perdonar errores, pero no perdona que la engañen para dudar de sus propios instintos. Por lo tanto, el ruego no se trata realmente de proteger tu nombre, se trata de protegerse a sí mismos de la reacción violenta de la memoria, porque la memoria, una vez despertada, no tiene piedad. Tercero, no quieren redención, quieren un seguro. No desean la redención, desean un seguro. Esa es la verdad que se esconde detrás de su repentina desesperación. La redención significaría que se arrepienten genuinamente de lo que hicieron, que sienten el peso de sus acciones y que están listos para asumirlo sin esperar nada a cambio. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí. Lo que persiguen es una red de seguridad. Quieren que alguien más limpie tu nombre, no porque se preocupen por ti, sino porque les preocupa lo que podría pasarles si la verdad sale a la luz sin su control. Así es como funciona el miedo. Cuando la gente siente que las consecuencias se acercan, se apresura a cubrirse. No confiesan por conciencia, confiesan por cálculo. Eso es exactamente lo que es este ruego. No los mueve el amor, la empatía o ni siquiera la justicia. Los mueve la autoconservación. Si pueden conseguir que alguien más diga, nunca intentaste herir a nadie, entonces pueden presentarse como personas que fueron engañadas o confundidas, en lugar de ser los mismos que encendieron el fuego de la falsedad en primer lugar. Es un intento de proteger su reputación antes de que llegue la tormenta. Esto prueba algo más profundo sobre el comportamiento humano. A muchas personas no les importa destruir a otros siempre y cuando crean que nunca se les pedirá cuentas. Solo cuando las paredes comienzan a cerrarse, su tono cambia. Y ese cambio no es un despertar moral, es un instinto de supervivencia. Lo que están suplicando no es justicia, es una ventaja. Quieren un seguro de que cuando la gente mire hacia atrás,
la narrativa no los pinte como villanos, sino como espectadores que finalmente ayudaron. El peligro en esto es sutil. Puede engañar a los de afuera haciéndoles pensar que estas personas finalmente dieron un giro, cuando en realidad todavía están manipulando la situación para su propio beneficio. El acto de rogar parece humilde, pero en su núcleo es solo otra capa de control. Quieren controlar cómo sale la verdad, quién la dice y cuándo se revela, para que amortigüe su caída en lugar de exponerlos por lo que realmente son. Su desesperación no se trata de tu sanación o tu vindicación. Se trata de asegurar que sus nombres no se pudran cuando la verdad brille plenamente. No están buscando la redención, están negociando por protección, y el simple hecho de que se estén peleando por esa protección es prueba de que saben exactamente lo que hicieron. Cuarto, sus mentiras no pudieron sobrevivir a tu realidad. Durante años, trataron la falsedad como un producto para ser comercializado. La repitieron hasta que la familiaridad adormeció el escepticismo. Dirigieron conversaciones, sembraron dudas y observaron cómo el rumor circulaba como una marca barata. Creían que si suficientes personas escuchaban la historia con suficiente frecuencia, la historia se convertiría en lo único que la gente recordaría. Esa es la apuesta de una campaña de desprestigio. Cuentas con la repetición para sofocar la contradicción. La realidad, sin embargo, es obstinada de formas en que las mentiras nunca lo son. La realidad se muestra en pequeñas verdades consistentes que se siguen acumulando hasta que superan 1000 frases fabricadas. Se muestra en patrones las veces que te alejaste en lugar de contraatacar. Las formas en que las interacciones de la gente contigo los dejaban silenciosamente inquietos por el desajuste entre el rumor y la experiencia. Los gestos ordinarios que no parecen preparación para el daño. Esas pequeñas verdades repetibles ganan peso sin que nadie intente hacerlas virales. No necesitan comunicados de prensa, solo necesitan ser verdad. Cuando una realidad viva se vuelve lo suficientemente pesada, comienza a presionar la historia falsa hasta que el papel se rasga. La persona a la que ahora le ruegan tiene el poder de hacer visible esa rasgadura. Su testimonio no inventará la verdad. La gente ya la siente en sus huesos, pero le dará voz a lo que muchos han sentido en privado. Esa única confirmación es lo que derriba la farsa. Cambia las conversaciones, modifica las lealtades y elimina la negación plausible que los mentirosos usaron como tapadera. De repente, el desprestigio ya no parece protección, parece la construcción de una mentira. Este momento es aterrador para quienes construyeron la mentira. Toda su estrategia dependía de que la mentira sobreviviera a las sutiles realidades que la contradecían. Contaron con el olvido y el ruido, no planearon la resistencia del carácter, la consistencia del comportamiento o la lenta e implacable acumulación de testigos. Su pánico ahora revela el cálculo que hicieron mal. Solo puedes engañar a una comunidad por un tiempo antes de que la verdad cotidiana comience a sumar, y las sumas no mienten. Las secuelas psicológicas son feas. Las personas que propagaron la historia falsa se apresuran a dar marcha atrás, a delegar la confesión, a encontrar la voz de otra persona para suavizar el golpe. Esa prisa confirma lo que la verdad ya decía en voz baja. La mentira fue una construcción, no una convicción. Tu realidad no necesitó gritar para ganar. Solo necesitó sobrevivir al ruido. Y cuando lo hace, las personas que pensaron que la repetición podría reemplazar la verdad quedan expuestas, desesperadas y disminuidas. La fuerza de esta verdad es innegable. Y si este mensaje fortalece tu espíritu, un súper gracias es una forma poderosa de mantener esta llama encendida para todos. Quinto, el miedo los hizo jugar al juez, pero la verdad los convirtió en acusados. Jugaron al juez porque el miedo se disfrazó de rectitud. Y durante mucho tiempo ese disfraz funcionó.
se pararon en el centro de las conversaciones, asintiendo con autoridad, convirtiendo acusaciones en veredictos sin juicio. Susurro a susurro, moldearon un tribunal donde eran tanto juez como jurado, y se entrenó al público para que aceptara sus fallos como si la verdad hubiera sido anunciada desde lo alto. Esa postura les dio poder. La gente cedió, las reputaciones cayeron y la narrativa se doblegó a su favor. Les gustaba el control, la capacidad de llamarte peligroso y ver a otros retroceder. Se sentía seguro decidir el destino de alguien cuando nadie les pedía cuentas por la evidencia que en realidad nunca tuvieron. Entonces la verdad comenzó a hacer su trabajo lento y obstinado. No siempre estalla en los titulares, más a menudo llega como pequeñas correcciones, una extraña inconsistencia en un relato, una amabilidad olvidada que se recuerda, una línea de tiempo que no se sostiene. Esas correcciones se acumulan, y cuanto más se acumulan, menos convincente se vuelve el tono confiado del juez. Cuando suficientes personas comienzan a notar que la toga judicial era delgada como el papel, el tribunal da un vuelco. Los mismos que pronunciaron la culpabilidad se encuentran bajo el microscopio. Sus acusaciones, que una vez silenciaron a otros, ahora atraen la atención sobre sus propios motivos y acciones. La postura que los protegió se convierte en la evidencia en su contra. Su reacción es frenética y reveladora. En lugar de levantarse y decir, estaba equivocado, buscan a alguien más para limpiar tu nombre y así poder evitar el duro trabajo de enfrentar lo que hicieron. Rogar por un testigo tercero es un intento de borrar sus huellas dactilares de la historia. Es un intento de mantener la autoridad sin asumir la responsabilidad. Esa desesperación delata lo que temieron todo el tiempo, que su poder provenía del miedo, no de la verdad. Una vez que la multitud deja de aceptar sus veredictos al pie de la letra, quienes hicieron las acusaciones pierden más que la reputación. Pierden la red de seguridad que les permitía hablar sin consecuencias. El revés es limpio y brutal. Los acusadores se convierten en acusados en el tribunal de la memoria pública y su certeza anterior parece arrogancia en lugar de convicción. El poder que ejercían se convierte en lo que los condena porque expone el mecanismo de manipulación. Al final, la verdad no arresta a nadie con pompa, simplemente reasigna roles, exponiendo a los jueces como los acusados y convirtiendo las voces más fuertes en los testigos más silenciosos de su propia ruina. Sexto, tienen miedo de ser vistos como cobardes que cazaron a inocentes. Están aterrorizados de ser recordados como cobardes que cazaron a inocentes. Y ese miedo es más profundo que cualquier vergüenza por ser atrapados en una mentira. Una mentira, a veces, se puede explicar. La gente puede afirmar que fue mal informada, presionada o confundida, pero la cobardía, eso deja una mancha permanente porque muestra el carácter o la falta de él. Cuando atacas a alguien que nunca levantó una mano en tu contra, revelas un tipo de debilidad que ninguna excusa puede cubrir. No se trata de un malentendido, se trata de la fealdad de elegir el objetivo más fácil y llamarlo coraje. Por eso su vergüenza ha comenzado a devorarlos vivos. Para otros, alguna vez pudieron parecer poderosos, audaces o justos por oponerse a ti, pero ahora la ilusión se está resquebrajando. Y lo que se está exponiendo es mucho menos halagador. No lucharon contra un enemigo. Emboscaron a alguien que nunca estuvo luchando contra ellos para empezar. Eso no es valentía, es la forma más baja de miedo. Pensaron que la fuerza se medía en qué tan fuerte podían acusar, pero la historia no honra el ruido, honra la verdad. Y la verdad es que su supuesta fuerza no fue más que un ataque a alguien indefenso. La historia siempre ha sido cruel con la cobardía. La gente puede respetar a un villano que se mantuvo firme en sus creencias, por retorcidas que fueran, más de lo que puede respetar a un cobarde que ataca al inocente para salvar su propio pellejo. ¿Por qué?
porque la cobardía despoja de dignidad. Muestra que la persona nunca creyó en la justicia, nunca creyó en la verdad, solo creyó en protegerse a sí misma. Ese recuerdo perdura mucho más que la mentira que contaron. Y esto es exactamente lo que temen ahora. Ser recordados no solo como mentirosos, sino como personas que se aprovecharon de alguien inofensivo y lo llamaron protección. Ese tipo de vergüenza no se desvanece con el tiempo, se agrava. Los cobardes son objeto de burla, expuestos y abandonados porque nadie quiere ser asociado con quienes intentaron destruir lo que era inofensivo. Por eso ruegan, por eso se apresuran, por eso quieren que alguien más dé un paso al frente y suavice la historia. No se trata solo de limpiar tu nombre, se trata de proteger el suyo, de ser encerrado para siempre en la categoría de la cobardía. Pero la verdad ya ha hecho su trabajo. Su legado no es de valentía ni de rectitud, sino de un miedo frágil disfrazado de fuerza. Y una vez que la máscara cae, la dignidad nunca regresa. Séptimo, esta demanda de confesión no es sobre ti, es sobre su supervivencia. Esta demanda de confesión nunca fue realmente sobre ti, es sobre su supervivencia. En la superficie parece un impulso por la equidad, como si de repente les importara aclarar las cosas, pero si cavas más profundo, verás lo que realmente los impulsa, el pánico. Saben que si la historia pasa a la historia sin corrección, no solo serán recordados como personas que cometieron un error, serán recordados como opresores que aplastaron a alguien inofensivo. Ese es el tipo de mancha que no se quita, sin importar cuántas disculpas vengan después. El legado es lo que se apresuran a proteger. La gente puede vivir con que no les agraden, pero no pueden soportar la idea de ser recordados como crueles con los inocentes. Esa etiqueta los sigue más allá de la reputación, hacia la historia, más allá del chisme, hacia el tipo de memoria que perdura por generaciones. Una vez que la gente comienza a conectar los puntos, que nunca levantaste una mano, que nunca intentaste causar daño, y sin embargo fuiste pintado como una amenaza, la historia de tu sufrimiento se convierte en su acusación. Y eso es lo que los aterroriza. No es la mentira en sí lo que los está aplastando. Es la posibilidad de estar vinculados a ella para siempre. Por eso quieren que alguien más haga la confesión. Si lo admiten ellos mismos, parece culpabilidad. Pero si pueden conseguir que alguien más declare tu inocencia, pueden reposicionarse en la narrativa, pueden decir, nos engañaron, o no sabíamos toda la verdad. Es control de daños, no arrepentimiento. Es un intento de gestionar cómo serán recordados. No están luchando para que te vean como quien realmente eres. Están luchando por sí mismos, para evitar ser vistos como en lo que realmente se convirtieron. Y esto revela la diferencia entre la justicia y la supervivencia. A la justicia no le importan las apariencias. La justicia asume el error, enfrenta el peso y restaura la verdad, sin importar cuán feo haga ver al culpable. La supervivencia, por otro lado, es egoísta. Se apresura por una narrativa más suave, por una forma de escapar de la reacción, mientras finge arreglar las cosas. Eso es lo que es este ruego. No es una postura noble en tu nombre. Es un intento frenético de reescribir su legado antes de que se fije en su lugar. Al final, la confesión que buscan no se trata realmente de liberarte. De todos modos, nunca estuviste encadenado a sus mentiras. La verdad siempre te respaldó. La confesión se trata de salvarse a sí mismos, de ser recordados para siempre como depredadores de la inocencia. Y ese miedo lo dice todo. Octavo, su desesperación demuestra que la mentira era más grande de lo que nadie sabía. Su desesperación demuestra que la mentira era más grande de lo que nadie sabía. Lo que parece un ruego frenético es en realidad la punta de una máquina masiva y bien engrasada que pasó meses o años construyendo una versión de ti diseñada para desaparecer. Los pequeños rumores se desvanecen porque son errores casuales o chismes mezquinos.
Esto es diferente. La forma en que se están apresurando ahora muestra que la difamación no fue un accidente o un arrebato del momento. Fue construida, coordinada y destinada a causar un daño permanente. La gente no ruega para que se deshaga un solo susurro descuidado. Ruegan cuando toda la operación depende de mantener ese susurro vivo y amplificado. Cuando una campaña es sistémica, tiene capas. Personas que inician el susurro, otras que lo amplifican en los círculos sociales, unas pocas que lo siembran en lugares importantes y a veces incluso funcionarios silenciosos que asienten para darle credibilidad. Cada capa añade impulso y hace que la falsedad se sienta como una verdad comunitaria. Por eso la caída es tan extrema ahora. La maquinaria que fabricó la mentira dependía del impulso y el anonimato. Mueve una palanca y todo el sistema tiembla, así que aquellos que la orquestaron ahora corren para reclutar a un testigo que pueda revertir el impulso antes de que exponga a todas las manos que lo empujaron. Su pánico revela la escala. También hay intencionalidad en la forma en que la difamación te apuntó. Un sistema busca enterrar en lugar de simplemente dañar. No solo difundió una historia negativa. Su objetivo era aislarte, borrar tu apoyo, hacerte incontratable, no bienvenido, indigno de confianza. Planearon consecuencias, no conversaciones. Por eso sus gritos por una sola confesión son tan reveladores. Están tratando de recuperar la narrativa con una intervención limitada, esperando que una voz pueda contrarrestar 1000 ecos fabricados. Esa esperanza es una confesión en sí misma. Saben que la construcción original fue poderosa y ahora temen que se vuelva en su contra de formas que no pueden controlar. Este tipo de daño organizado deja un tipo particular de secuelas. Fractura relaciones, obliga a la gente a tomar partido y crea ondas que duran mucho más que las mentiras iniciales. La desesperación por reclutar a un defensor es un intento de fingir que la infraestructura nunca existió. Hacer que el borrado parezca un malentendido en lugar de una campaña. Pero el pánico no borra la arquitectura. Cuando la gente finalmente mira, ve patrones, líneas de tiempo y voces coordinadas que apuntan a una planificación. Su ruego es el momento en que los planificadores se dan cuenta de que el andamiaje es visible y deben confesar o ser desmantelados. La intensidad de su apresuramiento es prueba suficiente. Esto nunca fue un rumor, fue un plan. 9. Están tratando de reescribir la historia antes de que el juicio la escriba por ellos. Están reescribiendo la historia porque pueden ver el capítulo final cerrándose y están aterrorizados de cómo serán recordados. Durante mucho tiempo, controlaron la narrativa, sembrando frases, dirigiendo conversaciones y haciendo de su versión de los hechos la opción cómoda por defecto. Ese control les permitió moverse por las salas con su reputación intacta, fingiendo que sus acciones eran morales o necesarias. Ahora ese control se les está escapando y su energía se dirige puramente al control de daños en lugar de a la verdad. Cada disculpa ofrecida, cada declaración pública elaborada y cada llamada telefónica desesperada están calculadas para suavizar cómo se leerá el registro una vez que el polvo se asiente. No es arrepentimiento, es gestión de crisis disfrazada de conciencia. Reescribir una historia es un acto de preservación. Si sus nombres permanecen ligados a la campaña que destruyó a alguien que no lo merecía, llevarán esa mancha mucho más allá del momento. La gente no olvida las formas en que una comunidad fue manipulada, y las generaciones recuerdan los patrones más que los eventos individuales. Están tratando de diseñar un nuevo recuerdo donde parezcan espectadores confundidos o participantes reacios en lugar de arquitectos del daño. Ese esfuerzo es visible en el lenguaje que eligen, reconocimientos vagos, admisiones selectivas, y confesiones cuidadosamente programadas que buscan desviar la atención del patrón más amplio de orquestación.
Cada movimiento se trata de crear una negación plausible que se sostenga el tiempo suficiente para que la atención pública pase a otra cosa. Lo que hace esto peligroso es cuán pulcra y persuasiva puede ser la reescritura cuando la manejan personas que son expertas en moldear la opinión. Alimentarán la nueva versión a quienes todavía confían en ellos. Impulsarán la narrativa en rincones silenciosos donde se sienta segura y confiarán en la tendencia humana natural de preferir una resolución a un conflicto continuo. El esfuerzo es un intento táctico de suavizar las consecuencias en lugar de reparar el daño hecho. Sustituye la óptica por la responsabilidad y la gestión narrativa por la expiación. Las personas que sobreviven a este tipo de manipulación no simplemente recuperan su reputación, cambian el libro mayor donde la comunidad registra lo que sucedió. En el centro de todo esto está el miedo, y ese miedo engendra astucia. Ya no discuten los hechos abiertamente porque los hechos se están volviendo en su contra. En cambio, invierten en reorganizar la memoria en torno a los hechos. Así, la impresión final funciona a su favor. Esa prisa por reescribir la historia confirma lo que la verdad ya ha demostrado. No eran los campeones de la justicia que afirmaban ser. Su prioridad es su retrato en los libros de historia, no las vidas reales que intentaron romper. El intento de reescritura hará que su caída sea aún más obvia cuando se termine el trabajo de limpiar el registro. Porque una disculpa fabricada siempre revela más de lo que oculta. Mantener la integridad de la historia real es nuestra misión conjunta. Cada apoyo a través de Supergracias asegura que la verdad, y no la versión reescrita, sea la que perdure. 10. No esperaban que sobrevivieras lo suficiente para ser vindicado. No esperaban que sobrevivieras lo suficiente para ser vindicado. Todo su manual dependía de tu desaparición, del silencio, del cansancio, del aislamiento. Calcularon que si podían fracturar tu apoyo, ahogarte en acusaciones y hacer que vivir se sintiera como una excavación constante de tu dignidad, eventualmente te retirarías. Asumieron que el dolor erosionaría tu voz, que los amigos se alejarían bajo presión, que las oportunidades se desvanecerían y te dejarían pequeño y olvidado. Esa línea de tiempo asumida es la razón por la cual su ruego actual se lee como un pánico genuino. Juzgaron mal la capacidad humana para resistir. Y el shock de su error de cálculo ahora está derrumbando su confianza. La resistencia no parece llamativa, parece obstinada y silenciosa. Parece presentarse día tras día, decir la verdad cuando importa y vivir con integridad cuando nadie está mirando. Esos pequeños actos consistentes se acumulan en una presencia que se niega a ser borrada. Con el tiempo, las personas que solo escuchaban el rumor comienzan a notar el desajuste entre lo que se decía de ti y cómo te comportabas realmente. Esas observaciones se acumulan en sospecha, luego en duda y finalmente en un movimiento hacia la verdad. Ese movimiento es lo que aterroriza a los arquitectos de la difamación. Planean la erosión, no la resistencia. Contaban con que te romperías. Cuando no lo hiciste, su plan fracasó. Su intento frenético de reclutar a un testigo ahora es evidencia de que se están apresurando a remendar un plan que estaba destinado a ser terminal, pero que en cambio les salió el tiro por la culata. El ruego delata su creencia de que la vindicación sería lenta, silenciosa e imposible, tan imposible que nunca se prepararon para el día en que tu nombre sería limpiado. Su arrogancia residía en asumir que el ruido fabricado podría superar a la verdad constante. La realidad es lo opuesto. El ruido fabricado arde con fuerza y luego se desvanece, mientras que la verdad constante construye un lastre. Ahora que la gente está viendo el lastre, la mentira comienza a parecer delgada y quebradiza, y quienes la crearon se quedan tratando de reescribir la historia con confesiones apresuradas y testigos engatusados. Su shock es audible en la urgencia de sus apelaciones. Están tratando de ganar un tiempo que ya no tienen. La supervivencia por borrado era su estrategia.
Tu supervivencia por integridad es la contraestrategia que arruina la suya. Su ruego es la admisión de que nunca esperaron que resistieras, y esa admisión los despoja del último vestigio de su poder. La misma postura que usaron para intimidar a otros ahora los expone como los que calcularon mal, y esa exposición es lo que finalmente limpia tu nombre. 11. Temían más la exposición que a Dios. Temían más la exposición que a Dios. Sus acciones revelan un cálculo. La vergüenza y las consecuencias de ser desenmascarados públicamente superaban cualquier responsabilidad moral o espiritual que pudieran afirmar tener. Si su remordimiento fuera genuino, sería fuerte, visible e inmediato. El remordimiento genuino elimina las defensas. Trae la confesión sin teatralidad. Lo que vemos, en cambio, es una campaña en la sombra. Llamadas secretas, persuasión privada e intentos frenéticos de reclutar a un testigo que hable por ellos. Ese patrón no parece arrepentimiento, parece terror. El terror mancha todo lo que hacen ahora. Evitan la luz porque la luz muestra detalles que no pueden borrar. La forma en que las líneas de tiempo entran en conflicto, los nombres que siguen reapareciendo, las lagunas que solo tienen sentido si alguien estuviera orquestando una narrativa. La exposición los obligaría a confrontar no solo una sola mentira, sino toda la arquitectura que mantuvo viva esa mentira. Hay una diferencia entre admitir un error y tener que explicar el plan que creó el error. No están preparados para esa explicación, así que negocian un aterrizaje más suave. Su ruego es una forma de control de daños destinada a prevenir el tipo de rendición de cuentas pública que revelaría motivos, reuniones y métodos. Su comportamiento también muestra cobardía disfrazada de precaución. Se esconden detrás de intermediarios porque enfrentar la verdad requeriría transparencia y responsabilidad, cosas que prefieren evitar. Conferencias de prensa, declaraciones completas, nombres y fechas. Esas son las herramientas de la rendición de cuentas y las rechazan. En cambio, esperan externalizar su confesión, obtener la credibilidad de otra persona para hacer el trabajo pesado. Eso no es humildad, es un intento de lavar su reputación sin admitir nunca cuán sucia se ha vuelto. Temen ser llamados a responder, no solo por lo que dijeron sobre ti, sino porque se sintieron seguros al decirlo en primer lugar. La consecuencia más profunda de temer la exposición es la corrosión moral. Cuando la exposición aterroriza más que la conciencia, la ética se vuelve negociable. Las decisiones se toman en función de la supervivencia en lugar de la rectitud. Pequeños compromisos se convierten en un patrón, y cada compromiso hace que el siguiente sea más fácil. Lo que comienza como una mentira conveniente se convierte en un sistema de evasión que eventualmente consume cualquier impulso hacia la verdadera responsabilidad. Al final, su ruego secreto es una confesión en sí misma. Saben que las huellas de la verdad están por todas partes, y están aterrorizados de que esas huellas los lleven directamente a ellos. Su miedo a ser vistos se ha vuelto más poderoso que cualquier miedo al juicio de fuentes morales superiores. Esa prioridad revela lo que más valoran, no la redención, no la reparación, sino el mantenimiento de un nombre. Y eso por sí solo te dice todo sobre lo que estaban dispuestos a hacer para protegerlo. 12. Están luchando para no perder el control de la narrativa. Están luchando para no perder el control de la narrativa, porque la narrativa equivale al poder, y el poder es la moneda sobre la que construyeron su comodidad. Durante mucho tiempo, curaron la historia sobre ti con precisión. ¿Qué detalles filtrar, qué voces amplificar y qué dudas sembrar? Esa historia curada les permitió moverse por la sala sin ser desafiados, mantener la influencia y evitar la rendición de cuentas. El control de la narrativa significaba que podían moldear cómo la gente veía la realidad sin tener que responder nunca por la realidad que fabricaron.
Perder ese control amenaza todo lo que usaron para mantener intacta su reputación. Cuando la verdad comienza a escaparse, hace más que corregir una mentira, elimina el andamiaje que sostenía su influencia. Las personas que una vez repitieron su versión de los hechos comienzan a notar agujeros. Las líneas de tiempo dejan de coincidir y las conversaciones privadas que una vez hicieron eco de la mentira se silencian. La narrativa se fractura porque la experiencia vivida no coincide con el guión. Esa fractura crea un impulso hacia una nueva historia más precisa, una que expone cómo se elaboró la narrativa original y por quién. Eso es precisamente lo que los aterroriza. El ruego es un movimiento táctico, reclutar a un testigo, organizar una declaración pública o sembrar un ángulo más suave que pueda ser realimentado en la conversación. Todo está diseñado para reinsertar su versión de los hechos antes de que la versión alternativa gane suficiente tracción para convertirse en la verdad aceptada. Esta lucha por el control de la narrativa no es abstracta. Afecta las relaciones, las carreras y las reputaciones. Un solo testimonio correctivo puede cambiar alianzas, reabrir puertas e invalidar años de postureo moral. Entienden que una vez que la gente acepta una historia diferente, los privilegios sociales que disfrutaban gracias a la antigua se evaporan rápidamente. Por eso, sus acciones ahora parecen tan orquestadas. Están tratando de diseñar la percepción con el mismo cuidado que usaron para construir la mentira. Y esa desesperación expone hasta dónde llegarán para evitar ser desenmascarados. Cuanto más frenético es su control de daños, más claro se vuelve que su autoridad dependía de silenciar la contradicción. Sus intentos de reinstaurar la antigua narrativa revelan el pecado original. Usaron el poder para crear una versión de la realidad que les servía. Ahora, a medida que la narrativa cambia, aquellos que una vez se sentaron cómodamente bajo el refugio de esa versión se ven obligados a revelar si fueron constructores, cómplices o beneficiarios. Perder el control de la narrativa no solo les cuesta la cara, les cuesta la estructura misma que les permitió actuar sin consecuencias. Su ruego es un esfuerzo de última hora para mantener esa estructura en pie, incluso cuando cada nuevo relato veraz la acerca al colapso. 13. Saben que limpiar tu nombre condena el suyo. En el momento en que alguien admite que nunca intentaste herir a nadie, no solo limpia tu nombre, le da la vuelta al guión y se convierte en una acusación contra ellos. Esa única admisión elimina la cómoda niebla que usaban para esconderse y la reemplaza con una luz dura que muestra el motivo, el método y la consecuencia. Demuestra que no tropezaron con un error. Participaron activamente en una campaña destinada a dañarte. Una vez que la comunidad acepta que eras inocente, cada acción que tomaron de repente tiene un nuevo significado. Ediciones selectivas, pistas anónimas, susurros exagerados, preocupaciones convenientemente programadas. Esas cosas dejan de parecer precaución y comienzan a parecer un esfuerzo coordinado para silenciarte o borrarte. Lo que los aterroriza no es solo ser etiquetados como deshonestos, es ser etiquetados como deliberados. Un error puede ser perdonado como un accidente. Un ataque deliberado se convierte en parte de un patrón que invita al juicio, la retribución y la exclusión. La confesión de tu inocencia obliga a la gente a hacer la pregunta de seguimiento obvia que los mentirosos esperaban que nunca se hiciera. ¿Por qué hicieron esto? Esa pregunta abre puertas, tira de hilos que revelan alianzas, incentivos y hasta dónde llegaron para que la mentira se mantuviera. Las carreras construidas sobre la autoridad moral se tambalean. Las relaciones que dependían de su integridad percibida se fracturan. Cualquier posición que dependiera de que otras personas confiaran en su juicio se reevalúa en tiempo real. Su miedo también tiene dientes prácticos. Admitir que nunca intentaste herir a nadie puede desencadenar respuestas institucionales, investigaciones internas, consecuencias profesionales, revisiones legales
especialmente cuando la difamación tuvo un daño en el mundo real. Puede cerrar puertas que asumieron que permanecerían abiertas y llevar a otros a distanciarse por autoconservación. Las personas que una vez corearon su estribillo comienzan a grabar versos diferentes. Las redes que los apoyaron recalculan silenciosamente el riesgo. Esa cascada puede ser rápida y pública, y en su mente es catastrófica. Entienden la mecánica. Una sola corrección en el registro puede deshacer reputaciones más rápido que 1000 defensas. En un nivel más profundo, asumir tu inocencia los obliga a enfrentar la responsabilidad moral. Les quita excusas como «fuimos mal informados» o «actuamos de buena fe». Esas excusas se derrumban bajo una declaración clara, porque una confesión de un testigo autorizado socava cada mitigación que ofrecieron. La confesión expone la elección, la decisión de creer, amplificar y castigar a pesar de la evidencia contraria. Esa exposición es el núcleo de su terror. No la pérdida de comodidad, sino la pérdida de cobertura moral. Así que intentan suprimir esa confesión, comprarla, persuadirla, convertirla en algo que minimice su papel. Sus maniobras demuestran el punto. Están luchando para evitar ser vistos no simplemente como defectuosos, sino como personas que libraron una guerra contra alguien inofensivo. Y esa es la admisión que más temen, porque una vez hecha, no hay forma fácil de dar marcha atrás. La claridad que esta verdad trae es liberadora, y es un trabajo que hacemos juntos. Si te sientes movido por esta misión de exponer la verdad, un supergracias fortalece inmensamente nuestra voz. 14. Su súplica revela que el verdadero villano nunca fuiste tú. Su súplica revela que el verdadero villano nunca fuiste tú, porque la desesperación tiene una forma de arrancar la máscara. Durante años, intentaron convencer al mundo de que eras una amenaza, una bomba de tiempo, alguien que necesitaba ser monitoreado, silenciado o apartado antes de que causaras daño. Construyeron todo un escenario alrededor de esa ilusión, presentándose a sí mismos como guardianes de la verdad y protectores de la comunidad. Pero en el momento en que comenzaron a rogar que alguien admitiera que nunca intentaste herir a nadie, la ilusión se derrumbó. Esa súplica no es compasión, es instinto de supervivencia. Y en ese instinto de supervivencia han confesado accidentalmente lo que tanto lucharon por enterrar. El peligro nunca estuvo en ti, siempre estuvo en ellos. Una súplica como esa pone toda la narrativa de cabeza. Muestra que todo lo que proyectaron sobre ti era un reflejo de su propio miedo, envidia o malicia. No estaban protegiendo a otros de ti, se estaban protegiendo a sí mismos de ser expuestos. Al difamarte, mantuvieron el foco lejos de sus propias grietas, sus propias acciones cuestionables, su propia hambre de control. Pero el espíritu humano tiene una forma de sobrevivir a las mentiras, y ahora, a medida que la verdad se vuelve innegable, se apresuran a suavizar su papel, a remendar su imagen, a parecer menos monstruosos de lo que revelan sus acciones. El simple acto de rogar es una admisión de que sus manos no están limpias. Su súplica también desenmascara la dinámica de poder. Los villanos rara vez se llaman a sí mismos villanos. Prefieren el manto de la rectitud, fingiendo actuar en nombre de la seguridad, la tradición o la justicia. Pero rogar despoja esa fachada. Nadie ruega por misericordia cuando tiene la razón. Nadie suplica protección si su historial está impecable. Rogar es el reflejo de la culpa, es el reconocimiento silencioso de que la exposición se acerca. Y cuando llegue, el público verá claramente quién fue el depredador y quién fue la presa. La ironía es aguda. Las mismas bocas que una vez exigieron castigo para ti, ahora exigen protección del juicio para sí mismas. Esa inversión expone la verdad de una manera que ningún discurso tuyo podría haberlo hecho.
muestra que su campaña no se trataba de proteger a nadie, se trataba de silenciar un alma que no podían controlar. Su súplica es la evidencia, su miedo es el testimonio, y su desesperación es la confesión final de que, todo el tiempo, el villano nunca vivió en ti, vivió en ellos. Al final, la historia no es sobre las mentiras que contaron o los planes que orquestaron, es sobre la verdad que se niega a ser silenciada. Cada súplica desesperada, cada intento de reescribir la historia, cada esfuerzo susurrado por controlar la percepción ha revelado un hecho innegable: tú nunca fuiste la amenaza. El peligro que temían, el caos que proyectaron sobre ti, nunca estuvo dentro de tu corazón. Siempre estuvo dentro del de ellos. Su pánico, sus ruegos, su apresuramiento por reclutar testigos son todas confesiones disfrazadas de preocupación. Cada acto expone su miedo, su debilidad y su fracaso moral, mientras que simultáneamente eleva la realidad de tu integridad. La ironía es exquisita. Construyeron una casa de falsedades para enjaularte, solo para descubrir que tu resistencia, tu consistencia y tu verdad se han convertido en los mismos instrumentos que los desentrañan. Cada mentira que tejieron, cada rumor que alimentaron, cada sombra detrás de la cual se escondieron ahora, ilumina el marcado contraste entre tu realidad y su fabricación. Su desesperación demuestra que la historia que intentaron controlar se les está escapando de las manos. La historia, la memoria colectiva y el instinto humano se están poniendo del lado de lo que es real, no de lo que fue fabricado. Y cuando alguien finalmente dé un paso al frente para declarar la verdad, no es solo una vindicación de tu carácter, es la revelación de los verdaderos arquitectos del miedo. Tú eres el testigo de su desmoronamiento. La persona que intentaron destruir se convierte en la lente a través de la cual el mundo los ve claramente. Su cobardía, manipulación y pánico son ahora innegables, mientras que tu resiliencia y verdad permanecen inquebrantables. Los ruegos, las maniobras tras bastidores, los intentos frenéticos de control de daños, todo confirma que nunca fuiste el peligro. Su súplica es una admisión, ya sea que lo pretendieran o no, de que el verdadero villano nunca fuiste tú. Esto es más que una victoria, es la prueba de que la verdad perdura, que la integridad no se puede fabricar y que aquellos que se aprovechan de los inocentes serán finalmente expuestos por la misma inocencia que buscaron destruir. Cada esfuerzo desesperado que hacen ahora solo consolida la realidad que siempre has llevado. Tu carácter, tus acciones y tu esencia son intocables. En su frenética carrera, escriben inadvertidamente tu legado, mientras que el suyo se desmorona bajo el peso de la exposición. La lección final es clara e intransigente. La verdad no puede ser silenciada. La inocencia no puede ser quebrantada. Y los culpables siempre se revelarán a través de su propio pánico. Tu historia es la prueba de que lo que es real no puede ser borrado, y lo que es verdadero no puede ser ocultado. Si esta revelación te golpeó tan fuerte como debería, no dejes que termine aquí. Suscríbete al canal y únete a la familia de buscadores de la verdad que se niegan a ser engañados. Dale al botón de me gusta para demostrar que valoras el poder de la perspicacia real. Deja un comentario para compartir tus pensamientos o experiencias y comparte este video con cualquiera que necesite ver la verdad al descubierto. Cada clic, cada compartido, cada voz ayuda a exponer las mentiras, a elevar a los inocentes y a arrojar luz sobre lo que otros intentan ocultar. Apóyanos, porque la verdad no espera y tú tampoco deberías.